Gloria al Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios en este día porque Él nos permite poder estar en este lugar para llevar en esta tarde la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mi nombre es hermano Manuel Alarima, gloria al Señor. Y vamos a dar también a hermano Gerson que nos salude en esta tarde. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan en esta tarde. Estamos aquí reunidos este día para llevar la palabra del Señor. Mi nombre es Gerson Alarima y estamos aquí para compartir la palabra del Señor y para que esas personas que nos escuchan a través de las redes sociales puedan quedarse y escuchar y aprender un poco más de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos y amigos, nuevamente Dios me los bendiga a todos los que esta tarde nos acompañan. En esta tarde estaremos comenzando el programa de la iglesia, el programa de Facebook Live, Jesús, el camino a la vida eterna. Y en esta tarde, gloria al Señor, vamos a comenzar, vamos a leer las escrituras y luego estaremos orando para dar inicio al programa de esta tarde. En esta tarde vamos a ir al libro, al Evangelio de Lucas, el capítulo 14, del versículo 15 hasta el 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al 24. Y leemos la palabra en esta tarde honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su bendito Espíritu Santo. Y la palabra dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar en esta tarde para que sea el Señor dirigiendo, gloria al Señor, la palabra de esta tarde. Padre Santo de la gloria, en esta tarde, Dios mío, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, le honramos, Señor, le bendecimos, le damos gloria, le damos honra, le damos la gracia a Dios del cielo en esta tarde, porque nos permite poder estar en este lugar, Dios mío, para predicar la palabra en esta tarde. Dios mío, sé que habrán personas que estarán viendo este programa, Dios mío, y esperamos en el nombre de Jesús, Dios del cielo, y lo creemos, que será de edificación, de bendición, Padre de la gloria, para todo aquel que pueda verlo. Padre bendito, le pedimos en el nombre de Jesús que usted ponga sabiduría, que ponga palabras en nuestros labios, Dios del cielo, que sea usted, Padre bendito, hablando, Dios mío, por medio de su palabra, usando nuestra vida, Dios del cielo, y que en esta tarde podamos aprender, podamos deleitarnos delante de su presencia, Padre bendito, y pueda llegar a los corazones de cada uno de nosotros y todos aquellos hermanos y amigos que estarán viendo en esta tarde el programa, Padre de la gloria. Dios mío, en el nombre de Jesús, toque los corazones. Sabemos que su palabra dice que nunca retornará vacía, Dios mío. Su palabra tiene un efecto siempre, Padre de la gloria. El ser humano tiene la opción de recibirla o de rechazarla, pero la palabra siempre hará un efecto en todo aquel que la escucha, Padre de la gloria, porque su palabra es poder, su palabra es autoridad, su palabra da vida, su palabra santifica, su palabra limpia, Dios mío amado, y en esta tarde no va a ser excepción. Usted hará, Padre de la gloria, conforme su voluntad. Tome control en esta tarde, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Rey del cielo. Le adoramos, Señor. Bien, mis hermanos y amigos, en esta tarde, gloria al Señor, el tema de la palabra de esta tarde, nosotros le hemos puesto: las excusas no nos justifican delante de Dios. Oiga bien el tema de esta tarde, gloria al Señor. Las excusas
no nos justifican delante de Dios. Esto está relacionado obviamente con la parábola que nosotros leímos en esta tarde, gloria al Señor. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo, que el Señor Jesucristo, cuando Él predicaba la palabra, gloria al Señor, cuando Él trajo el mensaje del cielo, Él traía un mensaje siempre claro, siempre contundente, siempre poderoso, un mensaje que las masas siempre podían entenderlo? Pero llegó un punto donde las personas empezaron a rechazar el Evangelio de Jesucristo, empezaban a murmurar el Evangelio de Jesucristo, y a ellos siempre andaban pendientes en lo que el maestro iba a decir, gloria al Señor, y siempre trataban de contradecirle, de tentarlo, ¿verdad?, de contradecir su palabra. Y llegó un punto donde el Señor Jesucristo, Él empezó a cambiar las enseñanzas claras y directas que Él hacía. Empezó a enseñar de una manera que se le llama parábola, que es una verdad celestial puesta de una manera, verdad, humana, de una manera, un lenguaje que de este mundo usted y yo podamos entender, pero es una verdad celestial. Bendito sea su nombre. De modo que cuando Jesucristo enseñaba estas parábolas, Él siempre estaba llevando el mensaje del reino, gloria al Señor, pero era de una manera que las personas que contradecían el mensaje de Jesucristo, las personas que siempre estaban criticando su mensaje, las personas que siempre estaban señalándolo a Él, mayormente ellos no entendían la palabra que el Señor predicaba, gloria al Señor, pero Él siempre estaba llevando el mensaje. Obviamente los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles que caminaban con Él, el Señor se encargaba siempre de que estas parábolas quedaran claras en su mente. Él las explicaba por separados a ellos, pero hubo un tiempo donde la meta del Señor era llevar el mensaje, ¿verdad?, el mensaje del reino de los cielos, pero de una manera que los fariseos y toda esta gente que no querían obedecer la palabra del Señor, ellos quedaban en dudas, ellos no entendían, gloria al Señor, porque ellos estaban cegados. Ellos, gloria al Señor, habían hecho oídos sordos a la palabra del maestro, y el maestro empezó a usar lo que nosotros llamamos parábolas en estos tiempos, gloria al Señor, para que de esa manera, ¿verdad?, ellos no podían comprender las verdades espirituales que el Señor Jesucristo trataba de enseñar, y esta es una de ellas. Bendito sea su nombre. Ahora, las excusas no nos justifican delante de Dios. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo, que lo que nosotros llamamos excusa en ese tiempo viene siendo una manera de llamarle una media mentira? La excusa es una manera de uno poder esconderse o justificarse de ciertas responsabilidades que nosotros tenemos en nuestra vida. Las excusas no funcionan delante de Dios porque es una mentira más en la vida del ser humano. Usted ha visto esto, ¿verdad? Que la excusa, cuando nosotros somos negligentes con lo que nos toca hacer, siempre tratamos, gloria al Señor, de refugiarnos en una excusa para no admitir nuestro error, para no admitir nuestra mentira. Entonces vemos que la excusa es una mentira más en la vida del ser humano, y la Biblia nos enseña que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Las excusas es una maniobra del ser humano para evitar responsabilidad. Las excusas son practicadas por personas irresponsables. Las excusas, ¿verdad?, son practicadas por personas irresponsables, personas que no son diligentes con los compromisos que adquieren. Muchas veces usamos las excusas para no manchar nuestra integridad. ¿Usted ha dado cuenta que muchas veces hay personas que tienen una reputación intachable, ¿verdad?, que son personas de respeto, personas, ¿verdad?, que la gente les tiene un gran estima? Y cuando ellos fallan, gloria al Señor, en vez de tomar la responsabilidad y admitir, ¿verdad?, que hemos fallado, porque cuando hemos fallado tenemos que admitirlo, ¿verdad?, que no hay cosa mejor que el ser humano, y especialmente delante de Dios, admitir nuestra falta, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros, porque no queremos que nos vean como el mentiroso, como aquella persona, ¿verdad?, que dejó esperando a alguien o que no cumplió con su palabra, preferimos siempre buscar una excusa y refugiarnos en ella. Entonces, las excusas son para no manchar nuestra integridad delante de los hombres y tratar siempre de señalar a otros, para nosotros no quedar en una mala posición y ser tildados de irresponsables. Usted se fija en eso, que siempre cometemos un error, buscamos que limpiarnos, ¿verdad? Dice, no fui yo, fulano me dijo que hiciera esto, y va, ¿verdad?, el círculo, y es un círculo que nunca termina. Siempre nosotros tratamos de limpiarnos en alguien, porque es así, ¿verdad? Somos así los seres humanos. Entonces, las excusas no nos pueden justificar delante de los hombres. Las excusas nos pueden, justificar delante de los hombres, pero nunca nos podrán justificar delante de Dios. Al final las excusas son usadas
para evadir obligaciones y responsabilidades. Y las excusas, desafortunadamente, las usa el mundo y las usamos muchas veces en la iglesia. Y dijimos que una excusa es una mentira encubierta, gloria al Señor. Ahora, la palabra excusa, según el diccionario, dice que es una razón o argumento que se da para justificar una cosa, en especial una falla, una falta, un error, o para demostrar que alguien no es culpable o responsable de algo. Eso se llama, ¿verdad? Eso es el significado de una excusa. Ahora, nosotros, si ustedes se acuerdan, gloria al Señor, ¿dónde encontramos la primera excusa, hermano Gerson? Esa primera excusa la encontramos en el huerto del Edén. Vemos que si nos vamos a Génesis 3, 6 y 14, podemos encontrar la primera excusa. Vemos cómo Adán, cuando Dios le llama y ellos se escondieron porque estaban desnudos, vemos cómo ellos dan esa primera excusa. Y Dios les preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieres? Vemos que el Señor cuando llega al huerto del Edén y está buscando a Adán y le pregunta: ¿a dónde tú estás? Vemos cómo él se esconde porque se dio cuenta que él estaba desnudo. Y la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y cuando Dios preguntó a la mujer, ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Vemos cómo cuando Dios le pregunta a Adán: ¿a dónde estás? Y si él comió del árbol que él le dijo que no comiere, vemos que la primera excusa que nosotros vemos a través de la historia en la Biblia es cuando Adán le responde y le dice: la mujer que tú me diste, la compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Y vemos también cuando él viene y le pregunta a la mujer le responde: la serpiente me engañó y yo comí. Vemos que esas son las primeras excusas que encontramos en la Biblia. Vemos cómo el hombre, desde el principio, desde que el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, ahí empieza la primera excusa, ahí vemos la primera excusa nosotros. Entonces vemos cómo la humanidad, por desobedecer a Dios, empieza con las excusas. Y las excusas, como decía hermano Manuel, no son más que mentiras. Las excusas no son más que mentiras, porque muchas veces nosotros buscamos una excusa para justificar nuestro error, una excusa para justificar por qué nosotros no pudimos hacer algo, una excusa por la cual nosotros llegamos tarde a un lugar, a una cita, llegamos tarde a la iglesia, o muchas otras razones. La excusa vemos que es simplemente una mentira. Adán, con su excusa, trató de evadir responsabilidad. Él era la cabeza y Eva era su ayuda idónea. Él era el responsable. Vemos cómo Adán, cuando Dios le pregunta a dónde estaba y él estaba escondido, vemos cómo él se escondió y él se excusa en la mujer que Dios le dio. Vemos que Adán era la cabeza, Dios lo había puesto a él como cabeza en ese lugar, en el huerto del Edén, y él se excusó con la mujer que el Señor le había dado. Entonces vemos que como Adán fue esa primera persona, esa primera excusa ante los ojos de Dios, porque él le desobedeció a Dios. Gloria al Señor, hermano Jesús, amén, gloria al Señor. Ahora, pero si usted puso atención en lo que yo estaba diciendo, cuando Adán peca, cuando Adán desobedece y obedece al llamado de su mujer, ¿verdad? Eva, y gloria al Señor, y peca, desobedeciendo al Señor, y come del fruto que el Señor le dijo que no comiera. Cuando Dios confronta a Adán y le pregunta, ¿verdad? Adán, ¿dónde estás? Y la respuesta de él fue, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. Y el Señor le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Ya Dios sabía lo que había hecho, pero Dios quería que Adán fuera sincero, que tomara responsabilidad, ¿verdad? Que admitiera su responsabilidad, su pecado, su error, y que reconociera que había desobedecido al Señor. Pero la respuesta de Adán fue, ¿verdad? Gloria al Señor: la mujer que me diste me engañó. Cuando Adán le dice eso al Señor, la mujer que me diste me engañó, Adán prácticamente le está diciendo a Dios: la mujer que tú pusiste a mi lado, tú te equivocaste. Tú me diste la mujer equivocada, porque esa mujer que tú me diste fue la que a mí me engañó.
Se da cuenta que nosotros, para defender nuestra integridad, para defender nuestra falta, tenemos que mentir y, si es posible, incluso culpar a Dios. Y la Biblia, gloria al Señor, la Biblia dice que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios sabe, conoce todas las cosas. Pero en el momento que Adán le dice, la mujer que tú me diste, significa que si tú me hubieras dejado solo, si tú no hubieras puesto a Eva al lado mío, yo no hubiera pecado. Pero tú pusiste esta mujer y la serpiente le engañó a ella, ahora viene, me engaña a mí, y por culpa de ella y por culpa tuya, yo he pecado, ¿verdad? Y eso es una falta gravísima, porque él no reconoció su error, no reconoció su pecado, gloria al Señor. Y ahora vemos que él, como decimos nosotros, ¿verdad?, le tira la pelotita a su esposa. Y ahora veamos, gloria al Señor, cuando Dios le pregunta, hermano Gerson, a Eva, Dios sabía todo el proceso, ¿verdad? Pero cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué hiciste?, ¿cuál fue la respuesta de Eva? La serpiente me engañó y comí. Esa fue su respuesta. La serpiente me engañó y comí. Y vemos también cómo la mujer, en vez de tomar responsabilidad por el hecho que ella había hecho, también ella culpa a la serpiente. Ella toma su responsabilidad y se la echa toda a la serpiente, en vez de ella tomar la responsabilidad y decir, yo comí y yo le di a mi esposo. Vemos cómo ella también se excusa también en la serpiente. Vemos cómo ella y Adán buscan una excusa, buscan cómo ellos salirse de la culpa que ellos, de la culpa que ellos tienen, salirse del problema en el que ellos se habían metido. Ellos sabían que ellos habían pecado, ellos sabían que ellos habían hecho mal, que ellos habían desobedecido a Dios, pero ellos, en vez de pedirle perdón a Dios o en vez de buscar el perdón de Dios, ellos lo que hicieron fue excusarse. Vemos primeramente a Adán con su mujer y luego vemos la mujer con la serpiente, que ella lo que hizo fue, en vez de pedir perdón, en vez de buscar ese perdón que debemos de nosotros buscar en Cristo, en Jesús, ella vino y se excusó. En vez de buscar el perdón, ella buscó una excusa, ella buscó un culpable, en vez de ella tomar la responsabilidad. Pero tenemos un problema. ¿A quién Dios le entregó la responsabilidad? A Adán. Dios le entrega la responsabilidad a Adán, por lo tanto, él tenía que responder con la falta que había cometido. Y claro, Eva también era responsable. Pero mire qué lindo es esta situación. Cuando Dios confronta a Adán, Adán no se hace responsable y le echa la responsabilidad, ¿verdad?, a su esposa. Dios confronta a Eva y Eva le echa, ¿verdad?, la responsabilidad a la serpiente. Y gloria al Señor. Y claro, el centro de la mentira, el centro del pecado, ¿verdad?, la insinuación, ¿verdad?, del pecado, obviamente era la serpiente la que había insinuado que Eva pecara, gloria al Señor. Y cuando Dios llega al fondo del pecado, de la falla, Dios viene y maldice a la serpiente. Pero si usted pone atención, el caso no termina ahí. Dios maldice a la serpiente, pero ahora viene Dios, ¿verdad? Viene Dios ahora de arriba hacia abajo. Dice, bueno, tú fuiste, gloria al Señor, ¿verdad?, la que empujaste a Adán y Eva que pecaran y la maldice, pero ahora viene de regreso, ¿verdad? Y ahora viene con la mujer, a la mujer también le da una maldición, ¿verdad? Le dice que multiplicaría, gloria al Señor, los dolores, ¿verdad?, de su preñez, ¿verdad? Se los multiplicaría, gloria al Señor. Luego que él trata con Eva, ahora llega a Adán. Y cuando llega a Adán, ¿verdad?, él también, gloria al Señor, ¿verdad?, le da lo que a Adán le tiene que dar y luego los expulsa del paraíso. Pero lo que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que entender que delante de Dios las excusas no nos van a justificar. Él va a llegar al fondo del problema, gloria al Señor, pero cuando Él regrese, nosotros no quedaremos impunes, porque la Biblia dice que Él dice que no tomará por justo al pecador. El pecador siempre, gloria al Señor, tiene que pagar las consecuencias de su pecado, muy aparte si fue que alguien lo engañó, alguien le insinuó, alguien le dijo hagamos esto. El responsable siempre seremos nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso el tema, gloria al Señor, de esta tarde se llama: las excusas no lo justifican delante de Dios. Si Dios tiene que encontrar 100 culpables, si tiene que encontrar 1000 culpables, si tiene que encontrar 1.000.000 de culpables, Él vendrá uno por uno. Pero cada uno de esas personas y de nosotros, si hemos fallado, también tendremos nuestra paga. Eso la gente lo tiene que entender. Y por eso que dije yo, las excusas no nos justifican delante de Dios, porque cada persona tendrá su paga, gloria al Señor. Y eso es el mensaje de esta tarde, que tenemos que entender
Moisés, ¿verdad? Y vamos a ir tocando este tema más adelante, gloria al Señor. Entonces tenemos que entender, gloria a Dios, que las excusas jamás nos van a justificar delante de los hombres, pero delante de Dios jamás nos van a justificar. Bendito sea su nombre. En el capítulo 3 y 4, ¿verdad? En el libro de Éxodo también vemos el llamamiento de Dios a Moisés, ¿verdad? Vemos cuando Moisés, gloria al Señor, ¿verdad?, es llamado de parte de Dios. ¿Y cuáles fueron una de las excusas, hermanos, eso cuando Dios llama a Moisés? ¿Qué le responderé cuando me pregunten tu nombre? Esa fue una de las primeras excusas. ¿Qué le responderé cuando ellos me pregunten tu nombre? Luego vemos que otra de las excusas fue que le dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, dirán que Jehová no me ha aparecido. Y ahí vemos cómo el Señor le dice que la vara que Moisés cargaba se convertirá en serpiente, y la mano, cuando Moisés ponga su mano debajo de su seno, se convertirá en lepra. Ahí vemos las señales que el Señor le dice a él que él debe de dar. Y esas son las excusas que las primeras excusas que Moisés le pone al Señor cuando el Señor lo manda que vaya ante Faraón. Vemos que esas son esa es la segunda excusa. Moisés son las excusas que él pone cuando Jehová lo manda a hacer algo, cuando Jehová lo manda que vaya a hablar ante el Faraón. Vemos que esas son las respuestas, esas son las excusas que él le pone, porque quizás no conozco yo su pensar en ese momento, pero me imagino yo que él quizás tenía temor, estaba lleno de temor, quizás él no estaba al 100% seguro de lo que él iba a hacer, pero él le pone esas excusas al Señor porque quizás él, como digo, él quizás estaba lleno de temor y no quería ir, y vemos como él se excusa en vez de decirle al Señor, Señor, fortaléceme, y si tú vas conmigo, yo iré. Él busca primeramente las excusas para él no tener que ir. Pero vemos como el Señor, a pesar de que muchas veces nosotros ponemos excusas para no hacer las cosas, para no llevar su palabra, vemos como el Señor muchas veces nos da soluciones a nosotros, porque Él cuando nos manda a hacer algo, nosotros debemos de ir, porque a pesar de que nosotros le pongamos excusas, aunque nosotros le pongamos muchas excusas, Él siempre, si es su voluntad que nosotros lo hagamos, Él nos va a mandar, Él nos va a poner el camino, Él nos va a limpiar el camino para que nosotros podamos hacer lo que Él nos manda a hacer. Y las excusas ante Él no son válidas. Como decíamos al comienzo, las excusas ante los hombres pueden ser válidas, las excusas ante los hombres podemos salir justificados con ellas ante los hombres, pero ante Dios no podemos, porque el Señor todo lo ve, todo lo conoce y todo lo sabe. Antes de que nosotros digamos las excusas, el Señor ya sabe, ya conoce las palabras de nuestra boca, Él ya sabe nuestros pensamientos. Entonces vemos cómo en esta segunda parte, en la segunda excusa, vemos cómo Moisés busca excusarse ante Jehová, pero vemos cómo Jehová ya conoce su corazón, ya conoce su vida, conoce su pensar, y cómo Él sabe ya lo que Él hará con Moisés para que Él pueda ir y Él pueda convencer al Faraón. Amén, gloria al Señor, hermano Jesús, gloria a Dios. Otra excusa que Moisés le dijo, Señor, yo nunca he sido hombre de verdad de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, le dice, y torpe de lengua. Muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Se nos manda a nosotros, se nos da algo que hacer en la iglesia, y muchas veces nosotros ponemos una excusa o ponemos otra. En el caso de Moisés, ¿verdad? Dios le responde, ¿quién le dio la lengua al mudo? ¿Quién le dio la boca al mudo? ¿Verdad? Si Dios hizo al ser humano, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si Dios hizo el cuerpo, Él dio la cabeza, los ojos, las manos, los pies. Si Dios dio la lengua al hombre, ¿habrá algún problema para que Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, el proceso de Él no se cumpla en la persona simplemente porque alguien dice que es torpe de lengua o que es tartamudo? Para Dios no es problema. Dios puede levantar de los, ¿verdad? Como dijo Cristo, ¿verdad? Que si nosotros hacemos nuestro trabajo, dice que las piedras hablarán. Dios puede levantar de las piedras, puede levantar a alguien y hacerlo, ¿verdad? Grande, que para cumplir su propósito, si Él quiere. Entonces significa que cuando Dios llama, cuando Dios dice algo, nuestra meta, nuestro deber es obedecer a Dios. No es cuestionarlo, no es preguntar, no tratar de argumentar con Dios simplemente porque si Él lo dice,
Porque Él va a dar la capacidad, Él va a dar el poder para que nosotros podamos cumplir con lo que Él está diciendo que hagamos. Dios no nos va a mandar a hacer algo que no lo podemos hacer, porque Él sabe que podemos hacerlo. Él va a poner el poder, la autoridad, Él nos va a dar la fuerza para que podamos hacer las cosas. Entonces vemos que, ¿verdad? Gloria al Señor, vemos que Moisés también, gloria a Dios, ¿verdad? Tuvo esta situación de las excusas, y Jehová se molestó con Moisés al principio, ¿verdad? Porque él estaba poniendo demasiadas excusas. Nosotros también tenemos, ¿verdad?, otro profeta, gloria al Señor, que es el profeta Jeremías. Si nosotros nos vamos al libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo del 4 al 7, y la palabra del Señor dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. Miren qué cosa maravillosa, hermanos, eso. Y todos los hermanos que nos escuchan, el amigo. Jeremías era un niño. Jeremías era un niño cuando Dios lo llama, cuando Dios le dice, gloria al Señor, ¿verdad? Que desde antes que naciese te santifiqué, ¿verdad? Y te di por profeta a las naciones. Y la respuesta de Jeremías fue, ay Señor, ¿verdad? Yo no sé hablar porque soy un niño. Y seguramente delante del ser humano, Jeremías tenía una buena excusa, porque obviamente una persona adulta tiene una mejor manera de desenvolverse, de desarrollarse para poder hablar y poder explicar las cosas. Pero ¿sabe qué? Había una palabra que Dios había dado y Dios le estaba dando un mandamiento a él, y Jeremías lo tenía que obedecer. Y la respuesta fue, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Pero mira la respuesta del Todopoderoso, y le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. Y oiga bien lo que está diciendo, porque a todo lo que te envíe irás. Si él lo mandaba a profetizar, tenía que profetizar. Si lo mandaba a evangelizar, tenía que evangelizar. Si tenía que predicar, tenía que predicar. Si tenía que tomar el canto, tenía que tomar el canto. Él le dijo, ¿verdad? No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. Significa que nosotros en estos tiempos, si nosotros no predicamos la palabra del Señor, tal cual el Señor la ha dejado escrita, ¿verdad? Gloria al Señor, significa que nosotros estamos faltando al mandamiento de Dios. Si Él ha dejado en su palabra, gloria al Señor, su palabra bendita para que la prediquemos y para que digamos las cosas tal como están, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, aunque prediquemos, pero si no enseñamos lo correcto, estamos faltando a ese mandamiento donde el Señor dijo, y dirás todo lo que te mande. Significa que todo lo que Dios ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras es el deber de todo cristiano, de todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo, de transmitir este mensaje, de decirle a las almas que hay un cielo, pero que también hay un infierno, de decirle a las personas que a Dios no le agrada el pecado, que la persona tiene que saber, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y él dice, no erréis, ¿verdad?, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, los que se echan con varones, los mentirosos, los ladrones, los borrachos, ¿verdad? Y cuánto pecado hay, los mentirosos, ¿verdad?, los chismosos, y todo aquel que no cree al evangelio de Jesucristo, tiene su paga, que es el infierno. Y la gente tiene que saber eso. Pero muchas veces, ¿verdad?, la iglesia tiene temor de decir estas cosas, porque estamos en el siglo XXI. Estamos ya en el 2021, gloria al Señor, donde el mensaje tiene que ser diferente. Nosotros tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comportarnos, tenemos que educarnos de una manera mejor. Tenemos que ir a un instituto bíblico para que nos formen y no seamos tan torpes para hablar. Eso es lo que la gente dice, porque la gente se molesta cuando la palabra del Señor llega. Pero déjeme decirle, cuando esta palabra fue dada, cuando esta palabra fue dicha, la dio nada más y nada menos que el creador de los cielos y de la tierra, el rey de toda la sabiduría. La Biblia dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría, y lo que Él dejó escrito en este libro es más, ¿verdad?, más presente que nunca. Significa que yo no puedo ir y tratar de acomodar la palabra de una manera que usted la tome de una manera sonriente. La palabra de Dios llega, la palabra de Dios viene para predicarla, para que nos confronte a nosotros con el pecado. Porque si usted y yo no somos confrontados con el pecado, nosotros jamás cambiaremos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Y por eso Dios dice, dirás todo lo que yo te mande. Hermano Gerson, gloria al Señor. Vemos que la excusa de Jeremías por ser un niño tampoco le funcionó.
Cuando Dios habla hay que escuchar, cuando Él manda hay que ir, y cuando Él llama al pecador hay que arrepentirse y humillarse delante de Él para que Él tenga misericordia. Si nosotros meditamos en esta palabra que acabamos de leer de Jeremías 1, 4, 7, del 4 al 7, vemos que la excusa de Jeremías por él ser un niño, cuando el Señor vino a él y Él le habló que él tenía que ir a predicar su palabra, Él tenía que ir a profetizar, o lo que el Señor lo mandara a hacer, vemos que la excusa que Él puso cuando Él le dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño, vemos que esa excusa no es válida ante el Señor. Vemos que esa excusa de Jeremías no fue válida ante el Señor, porque vemos cómo el Señor, a través de la historia, a través de la Biblia, así como empezó con Jeremías, también a través de la historia han habido muchas ocasiones en las que el Señor le ha hablado a personas, a jóvenes, a niños. Él los utiliza para hablar al pueblo, para llamar, para poder ser alcanzadas esas almas que tienen que ser alcanzadas. Entonces vemos que la excusa que muchas veces los jóvenes utilizan es que, Señor, yo estoy joven. Cuando son llamados a que vengan al arrepentimiento, ellos dicen, Señor, yo soy joven, dame más tiempo, o yo vengo cuando sea mayor. Esa no es una excusa para no arrepentirse, esa no es una excusa para no venir ante el Señor, porque vemos cómo el Señor no le valió esa excusa a Jeremías. Vemos cómo el Señor no le valió la excusa de por qué él era joven y no podía hablar. Él no le dijo, no te preocupes, ven cuando seas mayor. Jehová le dijo, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vemos cómo, a pesar de que él era joven, no hubo excusa que valiera ante los ojos de Dios. Entonces nosotros ahora debemos de saber que para Dios no existen excusas. Ante Dios no hay excusa que sea válida, ya sea porque nosotros seamos niños, jóvenes, adultos, la edad que tengamos, hombre, mujer, quien sea. Ante el Señor no hay excusas y nosotros debemos de hacer lo que el Señor nos manda. El Señor, cuando llama al pecador, hay que arrepentirse y humillarse delante de Él para que Él tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces vemos como hay visitas en las iglesias y muchas veces las visitas no le sirven al Señor, pero tienen ese llamamiento, el pastor les hace ese llamamiento, que si ellos quieren arrepentirse, si ellos quieren entregar su vida al Señor, y muchas veces vemos como el pecador dice que no, el pecador rechaza ese llamamiento, rechaza ese llamado del Señor. Muchas veces nosotros decimos, no quiero ir, o no, en este momento no, pero los pecadores deben de saber, nosotros como pecadores debemos de saber que cuando el Señor nos habla, Él nos puede hablar a través de una predicación, nos puede hablar a través de un pastor, de un niño, de una niña, de quien sea. Nosotros debemos de ir, nosotros debemos de escuchar, debemos de prestar atención a ese llamado del Señor, porque ante el Señor no vamos a tener excusa. En ese día en el que el Señor venga a juzgar al mundo, nosotros no tendremos excusa ante Él. Él va a decir, tú escuchaste, tú tenías entendimiento, no eras joven, eras niño, pero tenías entendimiento, conocías de la palabra, sabías que mi palabra es real, sabías que yo era real. Entonces ante el Señor no tenemos excusa, así como Jeremías no tuvo una excusa ante el Señor para que él fuera a predicar, para que él fuera a profetizar donde el Señor lo mandara, así también nosotros no tendremos excusa ante el Señor el día que Él venga a juzgar este mundo. Gloria a Dios. Dios sí es, hermano Gerson. Mire, qué lindo lo que usted decía, hermano Gerson, anteriormente. Cuando Dios habla, hay que escuchar. Dice la Biblia que cuando habla Jehová, cae toda la tierra. Cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Cuando Él manda, hay que ir. ¿Verdad? Dios está llamando al pecador en estos tiempos a que se arrepientan, a que vengan a los pies de Cristo. Él quiere perdonarlos, Él quiere salvar a la humanidad. Dios no quiere que el hombre se pierda, que el hombre perezca. Es por esas las razones que Cristo todavía no ha venido. La Biblia dice que algunos, dice el apóstol Pedro, que algunos lo tienen por tardanza. Pero no es tardanza, no es que Cristo se haya tardado, no es que Cristo no quiera venir. Lo que pasa es que la misericordia del Señor, el amor de Dios es tan grande que nosotros no logramos entender que aún el mundo estando tan lleno de maldad, Dios no quiere que ningún hombre perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Dios no quiere destruir la humanidad.
¿verdad? Dios jamás hizo el infierno para el ser humano. Él lo hizo para los demonios y sus ángeles, ¿verdad? Gloria al Señor. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios habla hay que escuchar. Cuando Él manda hay que ir. Dios está diciendo, vengan a los pies de Cristo, vengan, arrepiéntanse. Y el hombre tiene que escuchar el mensaje del Señor, ¿verdad? Pero el hombre es tan duro, el hombre no quiere obedecer. Cuando Él llama al pecador, el pecador tiene que arrepentirse. Es el motivo por el cual esta palabra se está predicando hoy, se predica siempre, ¿verdad? La palabra de que donde hablamos del pecado, del arrepentimiento, donde hablamos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Que el ser humano entienda, gloria al Señor, que somos pecadores, que nosotros vivimos, ¿verdad?, antes de llegar a Cristo, hundidos en la maldad, haciendo cosas que a Dios no le desagrada. Pero Dios quiere limpiarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere cambiar nuestra vida y llenarnos de bendición y de vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, gloria al Señor. Y, ¿verdad? Entonces cuando Él llama al pecador, el pecador tiene que arrepentirse y humillarse delante de Él para que Dios tenga misericordia. Usted mira en el mundo, ahora mismo en el mundo que vivimos, personas matando familias enteras, su misma familia, ¿verdad? Matando a sus propios hijos, haciendo cualquier cosa, porque el ser humano ha alcanzado un nivel de maldad, gloria al Señor, que no tiene un retroceso, al menos de que Dios llegue al corazón de esa persona y cambie su vida. Porque el mundo cada vez, ¿verdad?, como dice la Biblia, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Incluso, y esto no solamente dentro del mundo, esto es la misma iglesia. Podemos ver, ¿verdad?, personas, gloria al Señor, que le han servido a Cristo y han abandonado la iglesia, han dejado los caminos del Señor. Personas que cuando usted les habla de Cristo tienen un conocimiento que más bien ellos le evangelizan a uno. Pero el evangelio no se trata de cuánta palabra yo tengo en la mente, de cuánta palabra yo conozca. El evangelio se trata de cuánta palabra yo vivo. ¿Verdad? Que cuál es mi temor ha sido. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Dios, gloria al Señor. Y ese es el verdadero evangelio. No es la palabra que yo pueda tener en mi mente, el conocimiento que pueda tener. Es el temor que yo tenga a Dios y tratar de vivir conforme la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. En esta parte de la escritura que nosotros leímos en la parábola, ¿verdad? Dice que un hombre preparó una gran cena y convidó a muchos, ¿verdad? Gloria al Señor, a todo el mundo. Cristo en esta parte de la parábola, Él está hablando del reino de los cielos, de una salvación tan grande, gloria al Señor, que Él ha preparado para todo el hombre, ¿verdad? Y dice que hizo una gran cena y invitó a muchos. Primeramente la Biblia enseña, ¿verdad?, que convidó, ¿verdad?, llamaba, gloria al Señor, primeramente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó la palabra del Señor, porque dice que, ¿verdad?, gloria al Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la Biblia dice que, mas sin embargo, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos rechazan el evangelio de Jesucristo, pero ahora el Señor se va a los gentiles, ¿verdad?, que somos nosotros. Y el pueblo gentil, pueblo que no esperaba al Señor, pueblo que no conocía de Dios, empieza a recibir el mensaje de Jesucristo y muchas almas fueron alcanzadas, bendito sea su nombre. Pero en esta parábola que Cristo está diciendo, dice que Dios preparó una gran cena, un hombre que preparó una gran cena y convidó a muchos, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué pasa? A la hora de la cena, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron las excusas de las cuales nosotros estamos hablando. ¿Sabe que en el Medio Oriente, gloria al Señor, ellos cuando van a invitar a alguien a una fiesta, ellos acostumbran a hacer como mínimo 2 invitaciones? La primera invitación a usted se la hacen, ¿verdad?, para que usted esté pendiente, la fecha, el día, ¿verdad?, y la hora, gloria al Señor. Y cuando esa fiesta estaba preparada, ellos venían nuevamente a decirles, mira, todos los invitados, los convidados, ya la fiesta está lista. Y conforme la parábola que nosotros estábamos leyendo, empezó uno con una excusa. ¿Cuál fue la primera excusa de uno de ellos? Vemos que la primera excusa fue que él le dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Vemos como, si vemos esa primera excusa que ellos utilizaron, vemos esa primera excusa que está en esta parábola. Esa excusa también la ponen muchas veces ahora en el mundo. Esa excusa está ahora muchas veces en el mundo cuando el Señor manda a los predicadores a predicar su evangelio y las personas lo escuchan del reino de Dios y de su justicia. Muchos ponen esa excusa, he comprado algo, tengo que hacer algo. Siempre hay una excusa, que el ser humano siempre pone una excusa que siempre tiene que hacer algo. Y vemos cómo esta excusa que en la parábola, la primera excusa que dice, he comprado una hacienda y necesito irla a ver. Nosotros muchas veces ponemos diversas excusas así.
que tenemos que he comprado un carro nuevo y necesito ir a estrenarlo, que necesito ir a hacer esto, que recién compré mi casa y no puedo asistir al culto ahora, tengo que ir a limpiarla, tengo que ir a pintarla, tengo que ir a verla. Entonces vemos cómo estas excusas no solamente están en la Biblia, no solamente están en esta parábola que el Señor nos dice, sino que también están ahora en el ser humano, en estos tiempos cuando el ser humano es llamado al arrepentimiento, cuando el ser humano es llamado a que venga a los pies de Cristo. Él decide muchas veces no venir y pone estas excusas. Tengo algo nuevo, tengo que ir a verlo, tengo algo nuevo, tengo que ir a disfrutarlo. Entonces, esta es una de las primeras excusas que vemos que el ser humano muchas veces pone. Y otra de las excusas que el ser humano muchas veces pone es que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, me excuses. Y ahora esas 5 yuntas de bueyes ahora son ese carro que el Señor nos dio. Ese carro ahora tenemos que ir a probarlo. Entonces esas son excusas que el ser humano pone. Son excusas que el ser humano busca para no poder asistir a una iglesia. El ser humano, muchas veces el cristiano utiliza esa excusa. Muchas veces vemos que el cristiano viene a la iglesia y le pide al Señor muchas veces, oh Señor, dame un carro para yo poderme mover. Y muchas veces le prometemos al Señor y le decimos, si tú me das un carro, yo voy a recoger a los hermanos que no tienen carro, les daré ray, los llevaré a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando el Señor les da ese carro? Venimos y ponemos una excusa y decimos, no voy a ir, voy a probar mi carro, voy a ir a ver qué tal corre, voy a ir a hacer esto, o no lo hacemos. Muchas veces cuando el Señor nos da la bendición por la cual nosotros pedimos, ponemos una excusa para no llegar a los pies de Cristo, ponemos una excusa para no llegar a la iglesia. Así también son esas personas allá afuera en el mundo, ponen muchas excusas y le dicen al Señor, no puedo llegar por esta razón, pero las excusas no son válidas ante el Señor. La tercera excusa es que vemos en la parábola es que dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta excusa también existe ahora en el mundo, que muchas personas están en fiestas y prefieren ir a una fiesta en vez de ir a un culto. Muchas personas prefieren la vida de fiesta en vez de la vida en el culto, aunque les parece, muchas veces a las personas les parece aburrido venir a un culto, venir a escuchar la palabra del Señor, pero déjenme decirle que esto que le parece aburrido ahorita, en el futuro, en esa vida eterna, usted va a estar deseando venir a eso, usted va a estar deseando escuchar palabra del Señor, usted va a estar deseando poder haber venido a escuchar palabra del Señor y haber aprendido palabra del Señor para que en esa vida eterna usted se pudiera gozar de la vida y no del lago del infierno. Porque déjeme decirle que estas personas que rechazan y ponen todas esas excusas para no venir ante los pies de Cristo, para no venir a la iglesia, todas esas excusas, un día usted se recordará de todas esas excusas y dirá, Señor, debí escucharte, Señor, debí ir, Señor, debí no poner esas excusas para poder ir a la iglesia. Entonces, déjeme decirle que todas esas excusas que nosotros ahora ponemos no son válidas ante el Señor. Esas excusas que porque acabo de casarme y estoy en fiesta, o porque acabo de comprar algo, o porque tengo que ir a visitar a alguien, todas esas cosas no son excusas ante el Señor. Y vemos cómo el Señor pone esas excusas en esta parábola, porque Él sabe, el Señor conoce los tiempos. Entonces Él sabe que el ser humano a través del tiempo iba a poner estas excusas, o pone ya estas excusas, porque el ser humano es así. En vez de venir a la iglesia, busca cualquier excusa para no venir, para poder evadir la palabra del Señor, para poder evadir el llamado del Señor. Entonces vemos cómo el Señor a nosotros muchas veces nos da diversas oportunidades, nos hace diversos llamados, como decía el pastor, nos llama, y muchas veces nosotros buscamos una excusa, o el mundo busca una excusa para no venir ante los pies de Cristo. Pero déjeme decirle que si usted está escuchando este mensaje, no es por casualidad. Si usted lo está escuchando, es porque el Señor está hablando a su vida. Y si usted pone una excusa y dice, no, yo no voy a ir porque yo estoy muy joven, o yo no puedo ir a una iglesia porque estoy muy joven, o estoy en mi plenitud de vida y tengo que disfrutar todo lo que el Señor me está dando en este momento, déjeme decirle que si usted me está escuchando, es porque el Señor quiere que usted venga a sus pies, porque el Señor
le está dando una oportunidad y está hablando a su vida para que usted no siga poniendo más excusas por el cual no venir a los pies de Cristo. Si usted está escuchando esto es porque el Señor quiere tener misericordia de su vida. Recordemos que nosotros no buscamos al Señor, sino que el Señor nos busca a nosotros. Nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos busca a nosotros y nos busca en el momento indicado, en el momento cuando nosotros más lo necesitamos. Pero nosotros debemos de abrir nuestro corazón y dejar las excusas atrás y poder escuchar y llegar al llamado de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y fíjense, hermano Gerson y todos los hermanos y amigos que nos escuchan, la tercera excusa, a mí como que se me prende un poquito el foco. La tercera excusa dice, mire, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Usted se imagina un hermano en la iglesia que pasa orando para que el Señor le dé una esposa. Usted se imagina que un hermano pasa orando 1 año, 2 años y los hermanos ahí orando por el varón para que Dios le dé una esposa y después de 2 o 3 años Dios le da una esposa y ahora el varón dice, no puedo ir a la iglesia porque acabo de casarme. Ahora tengo que dedicarle tiempo a mi esposa. Mi esposa quiere que la lleve al parque, quiere que la lleve a la playa, quiere que la lleve al mall, ¿verdad? Dice, se pasa quejando que nosotros no salimos, que todo el tiempo la iglesia y el culto y la iglesia. Y ella quiere, ¿verdad?, que tenemos que sacar a los niños que pasan aburridos. Me imagino que el Señor, ¿qué dirá? Yo veo caritas ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué dirá el Señor? Bueno, mijo, tú me pediste una esposa. Yo te di una esposa. Pero ahora tú tienes la esposa. Ahora tú me dices a mí que no puedes ir a adorarme porque ahora tu esposa te está reclamando de que no la saca. Entonces yo te di una bendición a ti, te di una ayuda idónea o te di un problema. ¿Verdad? Te di un problema y sabemos que cuando uno se casa, cuando uno busca una esposa, Dios le da a uno una ayuda idónea, le da una persona, ¿verdad?, que viene a ser el complemento de la vida. Pero sin embargo la excusa de este bárbaro aquí dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mi esposa dice que tengo que llevarla a la playa, pasa de mal humor todo el día en la casa. Pero sabe que en esta tarde yo le digo a usted, lea la Biblia, busque de Dios, venga a la iglesia, gloria al Señor, ¿verdad? Yo sé que los hermanos ahora se están riendo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero es una excusa, hermano, barata. Acabo de casarme, pero sin embargo pasó 2 años. Señor, dame una esposa. Señor, tú sabes que yo la necesito. Señor, tú sabes que yo necesito a alguien que me ame, alguien con la que yo pueda compartir mi vida. Y el Señor dice, ok, hijo, yo te la voy a dar. Y el Señor se la dio el bárbaro, dice, Señor, hoy no puedo ir a la iglesia porque tengo que darle tiempo a mi esposa. ¿Se dan cuenta que los seres humanos, hermano, somos atravesados, hermano? Somos personas, ¿verdad? Gloria al Señor, que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Dios nos da, hermano, lo que nosotros necesitamos y mucho más de lo que merecemos. Y aún así, nosotros siempre estamos poniendo las benditas excusas. Gloria al Señor. Yo miro a unos jóvenes por ahí sonriendo. Los hermanos Jesús, y tengo que decirlo acerca de esto. Gloria al Señor. Sí, vemos que pues es muy cierto. Muchas veces dentro del cristiano el Señor nos da lo que nosotros pedimos al Señor, y muchas veces nosotros, en vez de darle gracias a Dios cuando el Señor nos da lo que nosotros hemos pedido, por lo cual hemos orado, vemos que hacemos todo lo contrario, nos alejamos del Señor, cuando deberíamos de dar agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da. Entonces, como dice el pastor, es una excusa barata, una excusa absurda, por decirlo así, porque me he casado no puedo ir, es una excusa que debería de estar en la iglesia, debería de estar ahí buscando más de Dios para que el Señor pueda bendecir ese matrimonio, para que el Señor pueda bendecir ese hogar que usted está formando. No hacer todo lo contrario y alejarse y no ir a la iglesia porque recién se ha casado. Entonces, esas excusas baratas y absurdas, como vemos en esta parábola, así también el ser humano tiene muchas excusas absurdas y baratas que en estos tiempos utiliza para no venir a los pies de Cristo, que dice, no, muchas veces utilizamos que el cumpleaños de alguien es este día y por eso no voy a asistir, cuando podemos apartar el tiempo para hacer las cosas del Señor y para hacer las cosas personales también. Nosotros podemos apartar el tiempo para venir y buscar de Dios y también para realizar nuestras cosas personales. Gloria al Señor, amén, hermanos, esto es así. Y mire algunos puntos acerca de las personas que le han servido a Jesucristo, que han estado en la iglesia, que son muchos. Mire, uno habla con la gente allá afuera y dice, sí, yo vengo de
yo vengo, no sé, de México, de Honduras, de El Salvador, de Colombia, yo vengo de Panamá, vengo de Nicaragua, y yo le serví al Señor y uno dice, ¿y qué le pasó a mi hermano? Cuando seguramente, ¿verdad?, estas personas venían de sus países para acá, decían, Señor, si yo paso la frontera, si yo llego con vida a Estados Unidos, yo te voy a servir, yo te voy a adorar, yo voy a cumplir con el ministerio que tú me diste. Pero llegan aquí y todo lo contrario, y solamente un punto, ¿verdad?, que queremos tocar. No estamos criticando a los hermanos inmigrantes, todos nosotros, ¿verdad?, sino que son puntos, hermanos, que nosotros prometemos al Señor, cosas que nosotros no cumplimos. Y mire el punto de algunos cristianos que le han servido al Señor. Dice, fui cristiano, pero me decepcioné de la iglesia. Usted me va a decir a mí que delante de Dios en aquel día, en el juicio del gran trono blanco, usted va a levantar y tener el carácter de levantar la cara delante del Señor y decirle, Señor, yo estuve en la iglesia, pero me salí de la iglesia porque la iglesia me decepcionó. ¿Qué nos podrá decir el Señor en ese momento? La salvación es individual, ¿verdad? Que la salvación, Cristo nos ha llamado a nosotros a que miremos a Él. Él es el blanco perfecto. Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que perdona, Él es el que salva, Él es el que restaura, el que da vida, el que da fuerza, el que da vida eterna, el que da el poder para estar de pie, ¿verdad? Entonces, si yo me decepcioné de la iglesia, ¿por qué me decepcioné de la iglesia? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que esta persona dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de congregarse y se hizo mundano. Pero claro, tenemos una excusa de decir, me decepcioné de la iglesia. Los hermanos son muy hipócritas. Los hermanos hipócritas somos nosotros. Porque somos unos mentirosos muchas veces y no aceptamos, gloria al Señor, nuestra condición de reconocer que le hemos fallado a Dios y hacer como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Levantarse y ir al Padre nuevamente, gloria al Señor, y buscar el perdón de Dios, ¿verdad? Eso tendría que ser la actitud de toda aquella persona, no culpar a los demás. Mire otra excusa, dice, paso bastante ocupado con mi trabajo y mi negocio. Lo mismo que veníamos hablando, ¿verdad? Del que compró 5 bueyes, del que compró, ¿verdad?, su terreno, ¿verdad? He comprado 5 yuntas de bueyes y ahora tengo que irlas a probar. Pero ahora la gente viene, les busca la bendición de Dios, Dios los bendice. Abren una compañía, ¿verdad? O consiguen un buen trabajo. Ahora no puede ir a la iglesia. Ahora gana buen dinero, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero hoy no puede ir a la iglesia. Usted me va a decir que eso es una bendición. Eso no es una bendición, ¿verdad? Porque una bendición es poder estar en la casa del Señor siempre. Una bendición es poder uno crecer, gloria al Señor, su vida espiritual. Como le dijo Juan, ¿verdad? Cuando él escribe la carta, dice, oh amados, espero, ¿verdad?, que sea, gloria al Señor, que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Significa que la vida espiritual del ser humano tiene que ser lo primero que el hombre tiene que buscar ser prosperado. Cristo dijo, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea su nombre, ¿verdad? Que anhelemos las cosas espirituales primero, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero muchas veces Dios nos bendice y lo primero que hacemos es correr y dejar a Dios. Pero eso en aquel día tampoco será una excusa. Porque ahora no, hermano, yo quiero estar en la iglesia, pero el trabajo no me lo permite. Mentira suya, mentira del diablo, mentiroso que es usted. Eso es una mentira, porque déjeme decirle que aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ama a Dios, aquel que ha conocido la verdad, va a poner las cosas de Dios primero sobre cualquier peso que usted pueda ganarse. Ese es el verdadero cristiano. Esos son los verdaderos adoradores que Dios anda buscando en su iglesia. Gloria al Señor. Tengo que salir primero de algunas deudas. Son algunas excusas de unas personas. Mi esposa y mis hijos no quieren venir. Mire semejante manganzón. Dios lo ha declarado a él el sacerdote del hogar. Y semejante hermano, ¿cómo lo podemos llamar? Un hombre, si Dios ha puesto al hombre como el sacerdote del hogar, se supone que él es la cabeza del hogar. ¿Cómo es posible que el hombre diga, no, mi esposa no quiere venir y mis hijos no quieren ir? ¿Acaso un niño a usted de 6 años, de 8 años, 5 años lo manda a usted? ¿Acaso usted no es el hombre de la casa? ¿Acaso no es el que Dios le ha dado la autoridad para dirigir su hogar? Pero eso son muchas excusas, no. Mi esposa y mis hijos no quieren venir a la iglesia. Y como ellos no quieren ir, yo también me quedo viendo la novela con mi esposa porque a ella le encanta que yo me quede con ella. Sí, hermano, usted se ríe, pero es una realidad, hermano. Unos hombrecitos que, mire, deberían andar falda en vez de pantalones. Bendito sea tu nombre. Aquí las cosas las llamamos como son, hermano. ¿Verdad? Y adórele si puede, gloria al Señor. Y si no reciba la palabra, que al final es palabra de Dios. Dice, se me ha dañado el carro y no puedo ir a la iglesia por falta del vehículo. Pero se va a meter a la playa. Se va de vacaciones por 8 días o más, ¿verdad?
Se va para Nueva York, se va para California. ¿Y cómo hace? Vive 5 millas de la iglesia o tal vez a 5 minutos de la iglesia. Pero la iglesia no puede venir porque se le dañó el carro. Pero se puede ir a rentar un carro y se meter a California, ¿verdad? A Nueva York, gloria al Señor. Puede hacer muchas cosas. Hermanos, son excusas baratas. Si alguien no tiene carro, mire, yo sé que si alguien llamamos a un hermano de la iglesia, ellos nos van a pasar buscando a nuestra casa para venir a la iglesia. Pero eso, hermano, no es, gloria al Señor, ninguna excusa válida delante del Señor. Eso se llama hipocresía, mentira de parte de todo aquel que no le quiere servir al Señor. Cuando voy a la iglesia, siento que siempre me están tirando indirecta. Esas son muchas de las palabras que usa toda aquella persona que se ha retirado de los caminos del Señor. ¿Y sabe por qué siente que tiran indirecta? Porque viene mal. Se aparece cada 3 o 4 meses a la iglesia, saluda, pero ya no es cristiano. Y cuando viene a la iglesia, como Dios sabe, ¿verdad?, la condición de cada persona, el mensaje llega, habla, y la persona se cree que le están tirando a ellos. Pero ¿sabe qué? Es porque como anda mal, la palabra lo confronta, y la persona lo que hace mejor es escudarse y decir, no, el pastor me ve y empieza a tirarle, que no es el pastor, es que Dios te está llamando para que te arregle, para que te compongas, para que venga a los caminos del Señor. Eso es lo que Cristo quiere, no el Señor, pero como andas mal y dice, no, en la iglesia siempre pasan tirando indirecta, y Dios no tira indirecta, Dios baja al corazón, ¿verdad? Dios llega directo, bendito sea su nombre. Dice, no, otra excusa, es que el pastor no me llama, y pasan cambiando los números cada semana, y quieren que el pastor vaya donde el brujo y adivine para que le den el número. Sí, hermano, el pastor no me llama, gloria al Señor, bendito sea su nombre, una excusa barata, niños en la iglesia. Los cultos son muy largos, salen muy noche y los niños se levantan temprano. Oiga bien, los cultos son muy largos y salen muy noche y los niños se levantan temprano. Pero llegan a la casa y los muchachitos metidos en el cuarto jugando Nintendo, jugando juegos satánicos, las 12, 1 de la madrugada, y los padres ni cuenta se dan. Pero en la iglesia le molesta tener los niños hasta las 9 de la noche porque los están maltratando. Mire, hermano, qué falta de sabiduría, qué irresponsable somos muchas veces, porque estamos en la casa las 12, 1 de la noche y los muchachitos ahí brincando todo lo que dan. Excusas baratas, hermano. Y adore al Señor en esta tarde porque es una verdad. Y usted lo sabe. En el teléfono ahí, ¿verdad? No me diga mi nombre, no vea con ese cuento. Sí, gloria al Señor, ¿verdad? Y yo sé que es verdad. Y los hermanos sé que digan amén ahí, porque yo sé que es verdad. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Otro dice, es que no me toman en cuenta. Pero ¿y cómo lo van a tomar en cuenta, hermano, si llegan los 4 meses a la iglesia? Imagínense que lo pongamos usted a predicar la semana que viene y se aparece en el mes de octubre. Dios mío, ¿y quién predica? Pues, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a tomar en cuenta? Dice, oh, es que ahora con el problema del virus y tengo que cuidarme. Estoy esperando la vacuna. Déjeme decirle que la vacuna llegó. Ya se pusieron hasta 3 vacunas seguramente y a la iglesia no se han vuelto a aparecer. ¿Cuánto le alaban en esta tarde? Sí, mi hermano, esperando la vacuna, déjeme decirle, pero nosotros esperamos vacuna, nosotros esperamos a Cristo, amén. Gloria al Señor. Cuando salga la vacuna, volveré a la iglesia, bendito sea su nombre. Excusa barata del ser humano, gloria al Señor. Y de un amén por ahí, ¿verdad? Si usted cree que es verdad, gloria a Dios. Hermano Jesús, nosotros emociones, hermano Jesús, con nosotros ahora. Gloria a Dios. Sí, vemos cómo todas estas excusas que menciona el pastor son reales, son excusas que los cristianos muchas veces utilizamos, las del carro, muchas veces por no levantarnos, muchas veces quizás el carro necesita gasolina y dice el carro se me dañó y gasolina es lo que necesita el carro. Y son excusas que nosotros ponemos simplemente por no levantarnos y muchas veces es huevonería la que tenemos y en vez de levantarnos y echar gasolina y irnos para la iglesia, nos preferimos quedar mejor cómodos en la casa y quedarnos ahí, no movernos, no buscar del Señor. Pero déjeme decirle que todas estas excusas no son válidas ante el Señor y todas estas excusas nos traerán consecuencias después a largo tiempo. Y mucho tiempo hemos visto también cómo ha pasado esta pandemia y muchas personas dicen, no, esa excusa que decía el pastor, no, que cuando tenga la vacuna iré a la iglesia. Y vemos cómo todas esas personas están adentro de las discotecas. ¿Y cómo no buscan de la vacuna? ¿Cómo están llenas las discotecas y la iglesia no puede estar llena? ¿Cómo buscan a divertirse? ¿Cómo buscan esa diversión y no buscan la iglesia? ¿Cómo no buscan la salvación? Bien, cuando estaban ahí en la pandemia, cuando no había vacuna, cuando no había cura, todos decían, oren por mí. O cuando se enfermaban, oren por mí.
oren por mi familia. ¿Cómo piden oración si ustedes no oran, si ustedes no buscan del Señor? ¿Cómo puede usted pedir bendición? ¿Cómo usted puede pedir que el Señor lo bendiga si usted no busca del Señor? Uno no puede pedir bendición si usted no busca del Señor. Si usted necesita bendición, si usted necesita sanidad, busque del Señor. Pero no solo lo busque por la sanidad o por la bendición, búsquelo porque el Señor es todo para nosotros. El Señor nos fortalece, el Señor nos da la vida. Usted debe de buscarlo porque debe de saber que el Señor nos da vida, y el Señor es la única salida que nosotros tenemos a nuestros problemas, a las enfermedades y a todos. Entonces nosotros no debemos de poner una excusa cuando el Señor nos llama. Vemos también esa excusa que decimos que nos critican o nos tiran indirectas y todo, pero la misma palabra del Señor dice que maldito el hombre que confíe en el otro hombre, que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Si nosotros venimos a una iglesia esperando que no encontremos a otras personas que critiquen y nosotros criticamos, ¿cómo esperamos estar bien? Si nosotros criticamos y venimos a buscar un lugar donde no critiquen, ¿cómo nosotros vamos a estar bien? Nosotros primeramente debemos de cambiar lo que nosotros somos. Debemos de cambiar la crítica en nosotros para que los demás no nos critiquen a nosotros. Nosotros debemos dar lo que nosotros queremos recibir. Entonces, nosotros también, la excusa de que hablen de nosotros o porque mucha hipocresía dentro de las iglesias, eso no es una excusa. Y he escuchado muchas personas que han sido cristianas que tienen esa excusa, que hay mucha hipocresía dentro de las iglesias y yo por eso no asisto a una iglesia allá. Pero déjenme decirle que esa es una simple excusa, una excusa barata de parte suya, porque, como les digo, en la palabra del Señor dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted no viene a buscar a que el hermano le sea fiel, usted no viene a buscar a que el pastor le sea fiel a usted. Si el Señor le es fiel, si usted busca del Señor, eso es todo lo que usted necesita, eso es todo lo que usted debe de venir a hacer. Usted debe de venir a escuchar palabra del Señor, a orar, a buscar esa cercanía con el Señor, no a estar bien con el pastor, no a estar bien con los hermanos. Sí debemos de estar en armonía con ellos, pero no debemos siempre estar buscando su aprobación. Debemos de buscar la aprobación del Señor, no debemos buscar su fidelidad, sino la fidelidad de Dios. Y Dios es fiel a su palabra, y Él es fiel a quien le es fiel a Él también. Si usted le es fiel a Él y lo busca de corazón, déjeme decirle que el Señor todo el tiempo lo va a bendecir, todo el tiempo lo va a librar de sus batallas y lo va a sustentar cuando usted lo necesite. Pero si usted no es fiel, y como decía el pastor, si aparece cada 4 meses, cada 3 meses, cada 2 meses, y busca tener privilegios, busca a no ser criticado, busca a no tener personas mirándolo a usted, ¿cómo usted espera poder estar en favor de Dios, estar bien con Dios? Si usted viene cada 3 meses, cada 2 meses, o si usted no busca verdaderamente a Dios. Si hay 4 cultos durante la semana en la iglesia, usted no es obligación que usted llegue a los 4 cultos, pero si usted puede llegar a 2, a 3, está bien. Si usted puede llegar a 1, está bien, pero hágalo continuamente y pídale al Señor que Él ponga en su camino el tiempo para que usted pueda buscarle y servirle. Usted debe de acomodar su tiempo también para buscar de Dios, no solamente pedirle la bendición y cuando Dios se la da, apartarse de Él. Cuando Dios le da ese trabajo que usted anhelaba, ese negocio que usted anhelaba, apartarse de Él. Debemos de ser más agradecidos con Él. Si Él le dio ese negocio, si Él le dio ese trabajo por el cual usted tanto pedía, busque más de Él, dele gracias a Él, dele a Dios lo que es de Dios, porque Dios se merece toda la gloria y toda la honra, y todo lo que Él nos da para que nosotros estemos bien. Pero si nosotros buscamos a poner excusas nuestro trabajo o nuestro negocio, entonces déjeme decirle que no diga el día de mañana por qué me fue mal, por qué fracasé en mi negocio, por qué me corrieron de mi trabajo. Si usted se lo pidió al Señor y en vez de buscar más de Dios, dejó que su trabajo lo absorbiera, que su negocio lo absorbiera, déjeme decirle que no espere que el Señor lo siga bendiciendo, no espere a que dure mucho tiempo ese negocio o ese trabajo así. Debe de esperar lo peor si usted le da la espalda a Dios. Si usted le da la espalda a Dios y busca excusas para no venir a la iglesia, para no buscar de Dios, déjeme decirle que el Señor también
le dará la espalda. El Señor también se apartará de usted, porque el Señor se aparta de quien se aparta de Él. Él se aparta de quien no lo busca a Él. Entonces, esas excusas no son válidas para nosotros. Y también vemos otras excusas que muchas veces utilizamos también, que dice: no tengo tiempo para las cosas de la religión. Muchas personas, muchos amigos, cuando vienen a la iglesia y tienen ese llamado y los llaman y les dicen: acepta a Jesucristo como tu Salvador, muchas veces las personas dicen: no tengo tiempo para las cosas de la religión. Déjeme decirle que esto no es solamente una religión, esto es una convicción, esto es un amor, el Señor no es solamente una religión, el Señor es un amor, es una conexión. Es algo espiritual que, si usted busca de Él, si usted se arrepiente de sus pecados y decide venir a los pies de Cristo, el Señor va a obrar en su vida. El Señor va a llenar ese vacío que usted tiene. Usted puede tener dinero, puede tener un buen trabajo, puede tener todo lo que usted desee en esta vida, pero si usted no tiene a Jesucristo, siempre va a haber un vacío en su corazón. Y usted me puede decir: no tengo ningún vacío, pero hay problemas que están agobiando su vida y le quitan el sueño, y esos problemas vienen porque usted no tiene a Jesucristo en su vida. Otra de las excusas que muchas veces las personas en el mundo utilizan son que dicen: yo practico la religión que mis padres me heredaron. ¿Cuál es la religión que mis padres me heredaron? Muchas personas practican la religión del catolicismo, son católicas y dicen: no, yo practico la religión que mis padres me dejaron. O otras religiones, porque hay otras religiones en el mundo también, y entonces decimos, muchas personas en el mundo dicen: no, yo practico la religión de mi padre, y por eso yo no acepto, o yo no vengo a esta iglesia, o yo no soy cristiano, o yo no busco así del Señor. Pero déjeme decirle que en la palabra del Señor está escrito que esta es la verdadera palabra. Vemos cómo la palabra del Señor se ha cumplido a través de los tiempos y cómo se está cumpliendo, porque vemos cómo el Señor en su palabra nos dice que vendrán tiempos peores para este mundo, vendrán tiempos de sufrimiento, de terremotos, y vendrán tiempos donde familias se matarán entre ellos, y vemos lo que está pasando ahora, cómo los padres están matando a sus hijos y cómo sus hijos están matando a sus padres. Entonces, déjeme decirle que esto no es solamente una religión. Esto no se trata de que porque mis padres me heredaron esto, yo voy a seguir en esto. Esto se trata de que la salvación es individual. No porque su padre le heredó esa religión, usted va a ser salvo. Déjeme decirle que la salvación es individual. Usted debe buscar su salvación, no lo que sus padres quisieron, no lo que sus padres le heredaron o le impusieron. Otra de las excusas que la gente muchas veces pone es que dice: Dios sabe que yo creo en Él y no tengo que estar en una iglesia. Esa es una excusa que muchas veces vemos, incluso en personas que han sido cristianas, que dicen: Dios sabe que yo creo en Él. Se creen buenas, son personas que se creen buenas, son personas que creen en su propio poder o en su propia forma de ser. Creen que ellos son buenos y no necesitan estar dentro de una iglesia. Pero déjeme decirle que el estar dentro de una iglesia no es para que usted venga a ofrendar simplemente y para que usted venga a darle a la iglesia dinero, sino que usted viene a una iglesia, usted acepta y viene a una iglesia para poder escuchar palabra de Dios. Usted me puede decir: pero puedo escuchar a través de las redes sociales. Déjeme decirle que no es lo mismo. Porque cuando usted está en una iglesia, usted tiene reverencia porque está en la casa del Señor. Y cuando usted está escuchando una predicación en las redes sociales, usted incluso podría estar hasta en el baño bañándose. No tiene reverencia, no está teniendo esa reverencia adecuada que el Señor quiere que usted tenga mientras escucha la palabra del Señor. O muchas veces nosotros, cuando estamos en casa y estamos escuchando una predicación, no tenemos la Biblia ahí con nosotros. Y cuando usted viene a la iglesia, usted tiene la Biblia ahí con usted y usted puede ver que lo que le están predicando es verdad, porque está en la Biblia, está en las Escrituras. Entonces, si usted no ve las Escrituras y escucha la predicación, no ve si lo que le están predicando en verdad es cierto o no. Entonces, la importancia de venir a la iglesia es porque el Señor ha consagrado esto para que nosotros podamos venir a buscar de Él, podamos venir a adorarle, porque cuando usted está en una iglesia, usted viene, usted adora al Señor, usted le canta, le ora,
Y todo eso lo hacemos en reverencia y venimos ahí y escuchamos de la palabra del Señor y aprendemos más de Él cada día cuando nosotros venimos a una iglesia. Pero muchas veces, muchas personas allá afuera utilizan eso como una excusa. Dios sabe que yo le creo y no tengo necesidad de ir a una iglesia. Pero déjeme decirle que usted necesita venir a una iglesia porque el Señor lo ha establecido así. Usted necesita venir a adorar y glorificar su santo nombre. Otra de las excusas es que la gente dice que las iglesias son peores, que son peores de los que las iglesias son peores que los que van. O sea que las gentes de las iglesias son peores que los que no van, perdón. Que las personas dentro de la iglesia son personas que son peores, quizás más pecadoras que las que no van. Déjeme decirle que usted no puede culpar a todas las iglesias por un error que cometió una persona. Usted no puede culpar a Dios por los errores de todo el mundo. Déjeme decirle que ahí volvemos y caemos en lo mismo de que usted está poniendo su confianza en las personas y no su confianza en Dios. Usted viene a buscar a Dios, no a las personas. Los errores, los pecados que esas personas dentro de las iglesias tienen, no tienen nada que ver con usted y conmigo. Déjeme decirle que el pecado es pecado. Y usted no puede decir esa persona peca más que yo o yo soy más pecador que ella o viceversa. Déjeme decirle que usted viene a una iglesia para buscar de Dios, no a buscar a una persona. Usted viene, claro, viene a conocer a los hermanos y viene a convivir con ellos, pero usted no viene a hacer amistad con el mundo o con las personas que están adentro de la iglesia, sino que viene a hacer amistad con Dios, viene a buscar más de Dios. Otra de las excusas que muchas veces las personas utilizan es que dicen, me gusta escuchar, pero no quiero ningún compromiso. A la gente no le gusta el compromiso. La gente le huye al compromiso porque saben que al comprometerse con Dios deben cumplir. Al prometerle a Dios deben cumplir. Entonces muchas veces utilizan esa excusa que no me gusta el compromiso para no sentirse atado al Señor. Pero déjenme decirle que usted cuando llega a los pies de Cristo debe atarse al Señor, debe aferrarse al Señor, porque es la única forma en la cual usted va a poder sobrevivir y sobrellevar todas las cargas que el enemigo pone en nuestros hombros o que el mundo pone en nuestras vidas. Déjeme decirle que usted debe de aferrarse al Señor y usted no debe de ver esto como un compromiso, sino que lo debe de ver como un amor, como un anhelo. Usted debería de tomar esto como un amor hacia el Señor, no como un compromiso. Usted viene a la iglesia por amor a Jesucristo, no por un compromiso. No le huya al compromiso de orar o de cantar por las ofrendas o de dirigir un culto. No le huya a ese compromiso, porque déjeme decirle que ese es un gran privilegio. Y usted cuando esté aquí y esté en el altar, usted va a sentir ese gozo, porque usted va a saber que usted le está sirviendo al Señor, al Creador del universo y del mundo entero. Otra de las excusas que el mundo utiliza es que dice, la religión es para darle miedo a la gente. La religión, esto no es una religión. Déjeme decirle que esto no es simplemente una religión. Y la religión no es para darle miedo a la gente. Nosotros predicamos lo que está aquí en la Biblia. Nosotros predicamos lo que el Señor ha puesto en su palabra. Y déjeme decirle que en Apocalipsis dice que nosotros debemos de predicar la palabra tal y como está escrita. No debemos ni añadirle ni quitarle, porque la palabra se debe de predicar tal y como es. La religión no es que mete miedo, sino que nosotros predicamos tal y cual está en su palabra, tal y cual el Señor dejó escrita en sus sagradas escrituras. Entonces la religión no es para darle miedo a la gente. La religión, lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia o predicamos aquí en la iglesia, cuando nosotros predicamos acerca del pecado y el arrepentimiento y del lago de fuego que es el infierno, nosotros no es para engañar a la gente o no es para meterle miedo a la gente, sino que es para que ellos sepan lo que les espera si ellos no vienen a los pies de Cristo. Entonces, esa excusa de que la religión es para darle miedo a la gente, esa no es una excusa válida. Si usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que esto no es una excusa, que la religión no está metiéndole miedo a la gente. La iglesia está predicando el evangelio de Jesucristo, está predicando lo que Jesucristo, lo que Dios dejó en su palabra, lo que Jesucristo dejó escrito para que nosotros vengamos y busquemos de Él. Otra de las excusas que la gente dice, la iglesia es para gente que no tiene nada que hacer.
déjeme decirle que todos nosotros aquí tenemos responsabilidades. Usted sabe que las personas que nos ven y viven adentro de los Estados Unidos, usted sabe que por muy religioso que nosotros seamos, nosotros debemos de pagar renta, luz, agua, comida, que es una de las cosas que como cristianos nosotros más consumimos, la comida, porque si no, veamos, nosotros comemos, pero mucho, y eso no lo regalan. Nosotros no es que pasamos de valle, nosotros trabajamos como muchos de ustedes, nosotros trabajamos y tenemos trabajos como ustedes, pero lo que nosotros hacemos es que le pedimos al Señor que nos dé el tiempo para nosotros poder venir a buscar de Él. Nosotros apartamos el tiempo en nuestro trabajo para poder venir a buscar de Él. Entonces, la religión, la iglesia no es para personas que no hacen nada o que pasan de balde o que pasan desocupadas. La religión es para las personas que quieren buscar de Él, es para las personas que quieren buscar de Él. Esto es, la iglesia es para la gente que quiere buscar de su palabra. Otra de las excusas es que la gente utiliza, que dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Déjeme decirle que hay maldad en la tierra porque la gente se ha apartado del Señor. Si la gente no se apartara del Señor, no hubiera tanta maldad en la tierra. Pero la maldad en la tierra existe no porque no existe un Dios, sino que porque la gente ha permitido que esta maldad exista. Otra de las excusas es que la gente dice, Dios no existe, es un invento del ser humano. Si Dios no existiera, déjeme decirle que el sol y la luna no existieran, las estrellas no existieran, nosotros no tuviéramos vida, pero el Señor existe, el Señor es real, el Señor nos da ese aliento de vida, el Señor está en este lugar y el Señor es el que da esta palabra y ha dejado estas palabras, y esto es en lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El Señor sí existe, el Señor es verdad, y si usted busca y lee de su palabra, usted se dará cuenta que el Señor es verdad, que el Señor en verdad es lo que nos da ese aliento de vida. Amén, gloria al Señor. Y en la segunda parte ya nosotros hemos visto todas las excusas, ¿verdad? Que tanto las que están escritas en la Biblia, en la parábola que leímos, como las excusas que ponen tanto los cristianos, los cristianos y la gente que no le quiere servir al Señor. Ahora, en la segunda parte de la parábola dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, o sea Dios en este caso, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En esta parte el Señor está diciendo, ¿saben qué? Todo aquel que rechaza el Evangelio, toda aquella persona que no quiere saber del Evangelio, no pierdan el tiempo, sigan buscando, ¿verdad? Como Cristo le dijo a sus discípulos, cuando vayan a una ciudad y a ustedes no la reciban, ¿saben qué? Ustedes salgan de la ciudad, sacúdanse sus sandalias, ¿verdad? Sus pies, y aún el polvo que ustedes sacuden servirá de testimonio a ellos en aquel día, porque en estos tiempos muchas veces a la gente hay que andarla rogando, hay que andarla llamando, hay que andarle hacer esto. Cuando una persona ha conocido a Jesús, ellos conocen el compromiso con Dios. Usted no necesita que lo anden llamando, usted no necesita que lo anden buscando. Usted lo que necesita es venir a la iglesia, buscar de Dios, adorar, orar, leer la Biblia, ¿verdad? Estar en la iglesia, formándose, gloria al Señor, para que seamos siervos fieles, ¿no? ¿Verdad? No debemos de ser de aquellas personas que necesitamos que nos busquen o que nos llamen para venir a la iglesia, porque muchas veces pareciera, gloria al Señor, que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios al congregarnos. Y sabe que déjeme decirle en esta tarde, el bien es para nosotros. Dios con usted, sin usted, conmigo o sin mí, Él sigue siendo Dios. Nosotros sin Él no somos nada, gloria al Señor. Él tiene ángeles en los cielos que le adoran, que le glorifican. Hay gente aquí en la tierra que son fieles a Él. Pero eso la gente tiene que entenderlo, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. A Dios no le agrada cuando el ser humano empieza a poner excusas. Bendito sea su nombre. Y ya estamos cerrando en esta noche. Dios sigue llamando para darnos salvación y vida eterna. No podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. Todo aquel que rechace la invitación de Dios para salvar sus almas tendrá que enfrentar al juez soberano que estará buscando a todo aquel que rechace la invitación de Dios. Miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
los tiempos la ignorancia de estos tiempos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren lo que dice también el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Significa, gloria al Señor, que todo lo que el ser humano haga en esta vida, rechace al Señor, huya, trate de huir del Evangelio, trate de burlarse o ignorar la palabra del Señor, déjeme decirle que un día todas esas personas tendrán que ser juzgadas. A Dios no lo va a pasar por alto, ¿verdad? Y eso tenemos que estar conscientes de eso. Y mire una palabra hermosa que dice el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 22. Mire lo que dijo Cristo en esta palabra. Cristo dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si Cristo no hubiera venido del cielo, no hubiera muerto en esa cruz, ¿verdad? Gloria al Señor, no hubiera traído el mensaje del Padre, nosotros no teníamos pecado. Pero ahora nosotros no tenemos excusa. Nadie tiene excusa, bendito sea su nombre. Y terminamos aquí. Yo termino con una pregunta a todos los que nos están viendo, hermanos y amigos, en esta noche. Si usted es un anciano, déjeme decirle que Dios llamó a Abraham a los 75 años. Dios llamó a Moisés a los 80 años. Si eres un joven, Dios llamó a David siendo un muchacho muy joven. Dios llamó a Daniel desde muy joven. Dios llamó a Jeremías desde el vientre de su madre. Dios llamó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Dios ha llamado ricos y pobres y han obedecido. Mandó a un ciego que se lavase los ojos en el estanque del Siloé y fue. Mandó a su hijo, Dios mandó a su hijo al mundo para dar vida, para dar su vida y salvarnos de la condenación eterna. Jesús nunca puso excusa. Jesús fue a la cruz del Calvario. Él pudo haber evadido eso si él quería. Él era Dios, él es Dios. Él pudo haberlo hecho, pero Jesús nunca le puso una excusa al Padre. ¿Cuál es tu excusa en esta noche? Mi querido hermano, amigo, o personas que le han servido a Cristo y que están fuera de la iglesia, ¿cuál es tu excusa ahora para no servirle a Dios? O aquel hermano que está en la iglesia todo el tiempo dando complaint, ¿verdad? Que no me toman en cuenta, que todo el tiempo me están tirando. Cuando estabas en el mundo y el diablo te arrastraba. Cuando estabas en una cantina metido todo vomitado, todo hecho una pudrición ahí, no decías nada. Llegabas a la casa todo morado, sin dinero, todo, ¿verdad?, agobiado, derrotado. ¿Cuál era la excusa en ese tiempo? Y ahora que Dios te ha salvado, deja de poner excusa. Vuelve al Señor, vuelve a la iglesia. Busca de Él en esta noche, ¿verdad? Todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Si tú estás a medias en la iglesia, si todo lo que tú miras en la iglesia, solamente miras cosas negativas, en esta noche yo te digo, busca de Dios. El que tiene problema eres tú, no es la iglesia muchas veces. Busca de Dios, lee la palabra, sométete al Señor, deja de poner excusas. Jesús nunca puso excusas. Si eres viejo y tienes vida y te has arrepentido, igual vas para el infierno. Si eres un joven, necesitas de Dios. Si eres un niño, necesitas de Dios. Jesús nunca puso excusas. Gloria al Señor. Así que en esta noche vamos a dejarlo ahí. Es un tema bastante largo. Podríamos seguir hablando de todas estas cosas en esta noche, pero creo que el mensaje ha llegado, el mensaje ha sido claro. Yo sé que tú has entendido el mensaje. Yo lo he entendido en esta noche y yo espero que usted que me ha escuchado en esta noche, querido amigo, querido hermano, y aquellas personas que todavía, gloria al Señor, todavía andan de vacaciones, que todavía no han vuelto a los caminos del Señor. Miren, esta noche yo te digo, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor en esta noche. El tiempo está cerca. Tú no sabes si la muerte puede llegar o Cristo puede venir y te lamentarás. Vuelve en esta noche. Deja de poner excusas. Busca de Dios. Recuerda que nosotros hemos sido llamados para mirar a Cristo, el blanco perfecto, el Hijo de Dios. No hemos sido llamados para mirar a ninguno en la iglesia. Está llamado para buscar de Dios, para buscar de Cristo, para que alcance salvación y la vida eterna. En esta noche vamos a orar. Vamos a dar gloria al Señor. Vamos a orar primero antes de despedir. Bendito sea su nombre. Y esperamos, gloria al Señor, verdad que tú, gloria a Dios, que busques de Dios. Si no tienes una iglesia donde congregarte, gloria al Señor, verdad. Si tienes una iglesia, sigue visitando, afírmate, verdad. Apoya a tu pastor y afírmate. Si todavía no tienes una iglesia donde congregarte, nosotros estamos localizados. Esta es la iglesia
Apóstoles y la Iglesia Evangélica Apóstoles y Profetas, La Promesa de Dios. Gloria al Señor, estamos localizados en la 809 East Arrowwood, en el suite, gloria al Señor, 1200. Esto es en Charlotte, Carolina del Norte, el 28217. Y el número de teléfono, por si quiere llamarnos algún día, es el 704-492-3051. Recuerda que Cristo viene pronto y las excusas no te valdrán delante del Señor. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Padre Santo de la Gloria, Dios mío, amado, en esta noche en el nombre de Jesús, Padre bendito, hemos predicado su palabra, Dios del cielo. Hemos hablado una palabra, Dios mío, y sabemos que su palabra nunca regresará vacía. Sé que las personas que han escuchado este mensaje, las personas que van a escuchar esta palabra, Dios mío, yo les pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que toque los corazones, que quebrante esos corazones de piedra, Dios mío, y su palabra pueda llegar a la vida de ellos, Padre bendito. El motivo, Padre Santo, de traer esta palabra es para que las almas conozcan la verdad, se acerquen a Cristo, conozcan la verdad y sean salvos. Esta palabra no es para ofender, no es para dañar a nadie. Esta palabra es para que las almas busquen de Cristo y entiendan, aleluya, que necesitan el perdón de nuestro Señor. Padre de la gloria, llegue a la vida de ellos, Dios mío, en esta noche. Perdone sus pecados, Señor amado, límpielos de toda iniquidad. Y muchas gracias, Dios del cielo, por esta hermosa bendición. Bendiga esta iglesia, Padre Santo, bendiga esta obra. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel para con nosotros y su amor nos ha guardado y nos ha bendecido para gloria y honra de su nombre. Padre bendito, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos.